Tal como habíamos anunciado, nos acompaña esta mañana el licenciado Haxel Román, quien es abogado, experto en relaciones internacionales, también es consultor en materia de desarrollo, fue viceministro de Relaciones Exteriores y es el vicepresidente de CAP en Línea, que es el Centro de Análisis para las Políticas Públicas. Bienvenido, Haxel, a Telematutino. Muchísimas gracias. Para mí es un altísimo honor estar compartiendo con esta audiencia que siempre bien temprano se informa y también profundiza sobre los temas de impacto nacional e internacional. Bueno, justamente el año 2024 es un año de impacto para la República Dominicana porque hemos tenido cambios que definirán el futuro del país en los próximos 4 años. Tuvimos elecciones en febrero y las elecciones de mayo. Y han salido a relucir muchas cosas y muchas necesidades. Y dentro de esos planteamientos está el tema de las múltiples reformas que el Poder Ejecutivo ya ha dicho que va a presentar y que quiere hacer en estos 4 años, incluyendo una reforma constitucional que comenzará por ahí, dijo el presidente hace unos días, para que le dé más garantía a las demás reformas que van a venir. Pero en medio de este panorama, por ejemplo, en el día de ayer salió a relucir que ahora los actuales legisladores entienden que es necesario que se apruebe el referéndum y el plebiscito que está pendiente desde 2008 a 2012 debió ser aprobado y después de la Constitución del 2010 con más razón, pero eso ha estado ahí. Este gobierno, el PRM, tiene poder absoluto en la Cámara Legislativa. No sé si procederá, es decir, en la aprobación de eso que está pendiente, de que podamos optar para consensuar algunas cosas a través del plebiscito o que la gente participe del plebiscito y del referéndum. ¿Cómo tú ves este planteamiento que hace el Congreso en estos momentos? Claro, primero es importante comenzar por lo que acaba de mencionar, y es que fruto de las elecciones celebradas el 19 de mayo, el oficialismo tiene la mayoría más calificada que se han tenido durante las últimas 4 décadas. En el Senado, que es tradicional que el partido ganador tenga más de 80% de representantes, ahora es 90%, 29 de 32 senadores. Es decir, que no necesitaría más apoyo. Por lo menos para convocar a lo que pudiera ser cualquier iniciativa aprobatoria en ese sentido. Incluso en la Cámara de Diputados también tienen la mayoría más amplia, rompiendo el récord de 2016, que era 67%, ahora será 74% de la Cámara de Diputados. No obstante, eso no quiere decir que se puede hacer cualquier cosa sin dialogar, que se puede hacer cualquier cosa sin consensuar, y es por eso que hemos visto que inmediatamente posterior a las elecciones el presidente invitó a un proceso de diálogo a los referentes de los principales partidos políticos. La reforma constitucional del año 2009, que terminó siendo proclamada en el 2010, incluye varias iniciativas que debían ser acompañadas por legislaciones que en 14 años no se hicieron. No se hicieron. Lamentablemente. No, incluso este Congreso, que ahora lo está pidiendo, tampoco hizo ese ejercicio que debió plantearlo en su momento. Claro, 14 años sin esas leyes. Incluso vamos más allá. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que en la misma época fue discutida, también incluía una cantidad de legislaciones que no se terminaron votando. Así que lamentablemente República Dominicana en las últimas 3 décadas ha brillado la ausencia de una agenda de reformas, que la última que tuvimos fue en 1991 en un contexto de crisis. Ahora tenemos la oportunidad de reformar la institucionalidad y la política y la economía en República Dominicana en un contexto de relativa paz. Porque obviamente cuando hay crisis, eso obliga a hacerlo de inmediato, pero cuando hay paz podemos hacerlo en un mejor contexto. El artículo 272 de la Constitución del año 2010, pero después incluido nuevamente en la de 2015, establece que los referéndums deberán utilizarse cuando exista cualquier tipo de reforma que verse sobre los derechos humanos, la forma de gobierno, el régimen monetario o la forma en que se modifica la Constitución. Eso ha sido un debate recurrente. Recordaremos que entonces en el año 2015 hubo un profundo debate sobre si cuando se reformó para la reelección del presidente Medina se requería una votación, ya que algunos abogados consideraban que al tratarse de una forma de gobierno que pasaba de 4 años a máximo 8, eso entonces requería un referéndum, pero finalmente no fue necesario. En el derecho todo es debatible, sin embargo, es legítimo el argumento de que ahora sí sería necesario, que tendría que aprobarse la ley, pero yo lo que sí quiero enfatizar es que independientemente de que sea necesario o no para el tema del candado en torno al periodo eleccionario, yo sí creo que hay que aprobar la ley de referéndum, pero incluso yo me voy más allá. Yo he resaltado que tras el zigzagueo
sobre las tres causales que existen en República Dominicana, que repitámoslo. En octubre de 2014 se aprueba sin causales el Código Penal. Se observa en noviembre del 2014. Después, en diciembre de 2014, se aprueba con causales. Después, entonces, en diciembre del 2015, se deroga por el Tribunal Constitucional. Nuevamente, entonces, en julio del 2016, se aprueba sin causales el Código Penal. Pero después se observa nuevamente en agosto del 2016 y se aprueba, entonces, con causales en septiembre del 2016, para después de nuevo ser votado con causales, sin causales. Estamos hablando de un zigzagueo constante que lo que significa es una manipulación política. Entonces yo digo que si el Congreso ha fallado, que sea la sociedad que decida cuál es el modelo que quiere. Ok, para eso sí, bueno, porque el argumento de que si no se hizo en 14 años y ahora con el poder absoluto, pero justamente si se quiere hacer diferente, claro, también debe aprobarse esa ley para que tengamos más garantía en el momento que se pueda necesitar. Claro. Pero hay una intención, claro, y el presidente ha dicho que no piensa reelegirse, que él es diferente, y me encantó que el presidente dijo algo que nadie dice aquí, sí, que hay más personas dentro del partido que pueden hacerlo tan bien, claro, como él, o mejor que él, y lo dijo 2 veces. Claro. Entonces, porque aquí los políticos y los presidentes creen que son mesiánicos y que nadie es como ellos, pero el Congreso es soberano. Y el Congreso, una pieza cuando llega al Congreso a veces va de una manera y sale de otra. Ese temor que se tiene, Haxel, con esa mayoría absoluta que tiene el PRM, de que si se pueda desvirtuar la esencia del Ejecutivo a la hora de enviarlo al Congreso. Requerirá mucha acción política porque, de nuevo, una cultura no cambia de inmediato. República Dominicana ha sido tradicionalmente el país más reeleccionista de toda América Latina. 22 años Joaquín Balaguer, 12 años Leonel Fernández, 8 años Danilo Medina, 8 años ahora Luis Abinader. La intención de muchos de estos ha sido casi siempre prolongarse. Incluso el presidente Danilo Medina seriamente consideró en 2019 un tercer periodo. Leonel Fernández, que fue candidato por primera vez en el 96, tan reciente como en este mismo año 2024, intentó ser candidato de nuevo. Entonces, no fue candidato, es decir, intentó ser la presidencia. No, intentó ser presidente, intentó ser presidente nuevamente. Entonces estamos hablando de que cuando existe ese tipo de cultura, cualquier simpático va a querer entregarle lo que desea un presidente en ejercicio. Exacto, llámese como se claro, llame. Pero el presidente Luis Abinader incluso lo dijo aquí mismo, en medios corripios, frente a todos ustedes. Él no permite que nadie ni siquiera le hable de eso. Porque, de nuevo, la intención de muchos va a ser prolongar la vigencia presidencial de Luis Abinader, pero él lo que quiere es establecer un candado en el sentido de que sea nunca más. Yo sí tengo que decirlo, yo creo firmemente en la reelección y yo creo que tradicionalmente eso fue un debate falso de un quítate tú para ponerme yo. Incluso veamos la mayoría. Pero la reelección, ¿qué? ¿Por un periodo? Yo creo en la reelección. Ya el tema del debate... ¿Qué? ¿Pero que continúa? Es que todo depende de lo que apuesta de un país. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania estuvo entre 2005 y 2021, por ponerle un caso. Y hay varios otros gobernantes que han estado más periodos. Miren, por ejemplo, Lula da Silva es ahora presidente por tercera vez en Brasil de manera no consecutiva. Yo lo que no creo de ninguna manera es en retirar políticamente a quien estuvo un solo periodo, como existe, por ejemplo, en Guatemala, como existe, por ejemplo, ahora en Colombia, después de que se eliminó en otros momentos. Yo creo que una gestión de gobierno necesita más tiempo. Ahora, lo que no podemos tener es lo mismo que hice referencia de las tres causales, que es el zigzagueo político. ¿A qué me refiero? 66, 94, reelección indefinida. 94, 2002, reelección alterna con prohibición consecutiva. 2002, 2010, 2 periodos. 2010, 2015, reelección diferida sin consecutivo. 2015 en adelante, 2 periodos, sin embargo, con posibilidad de nuevamente variar 4 reformas constitucionales sobre la reelección en tan solo un periodo de 21 años. Esto es un chiste político y es por eso que si uno apuesta a ser estadista, que si uno apuesta a verdaderamente ser liberal republicano, tiene que ponerle fin a ello y tiene que dejar claro que este es el modelo que escogimos y que no depende de la mayoría del momento. Porque anteriormente, ¿qué dependió? 2002, mayoría del momento. 2009, mayoría del momento. 2015, mayoría del momento. Ahora no, será una constitución y si se va a cambiar, se requerirá de un consenso que no sea únicamente el gobierno de ese turno. Bueno, Haxel, tú has estado como
como observador en 23 países de elecciones 24 diferentes. 24 37 elecciones. En 37 elecciones. Y ha visto todos los modelos y claro. bueno. Pero en el caso dominicano podemos concluir varias cosas. Primero, la conveniencia o no de tener un Congreso que no va a tener un contrapeso de la oposición, porque está dominado absolutamente por el partido de gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, la alta abstención, que si bien es cierto, nos comparamos con otros países y decimos, bueno, pero hasta en Estados Unidos hay un nivel de abstención de un 40, más de un 40%, pero igual, los gobiernos que resultan de esta elección, ¿hasta dónde son tan legítimos o tienen tanta aprobación si la gente no participa realmente? Y se habla de la pertinencia o no de como del voto obligatorio o de que más gente vaya a votar. Y por otro lado, el tema de que todavía sigue diciendo la oposición de que estas elecciones fueron compradas, que no había forma de competir, porque por la cantidad de recursos que se invirtió, de las dádivas, de la compra de candidatos, de la compra de dirigentes y el tema de la participación del narco en la campaña y del financiamiento público tan alto que existe para los partidos. Entonces, ese cóctel, ¿cómo podemos enmarcarlo a la conveniencia de la República Dominicana por los resultados que hemos tenido en este año? Yo creo firmemente que hace falta una reforma política electoral real en República Dominicana, que desde el 97 ¿Y quién la va a hacer? No la tenemos. Tiene que ser la sociedad para verdaderamente debatir lo que hace falta. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de lo que usted puso de inicio, que es el dominio absoluto en el Congreso Nacional. Desde luego, eso refleja el endoso mayoritario. Obvio que fue la gente que votó. Sin embargo, hay una pequeña distorsión, bueno, más que pequeña, que quiero resaltar ahora. República Dominicana tiene un Congreso bicameral, a diferencia de los países de Centroamérica. Yo estoy a favor de lo bicameral. Sin embargo, ¿qué sucede? Somos el único país con sistema bicameral que elige los senadores uno por provincia. Eso quiere decir que no importa qué tantos votos saques, sino que también los repartes. Año 2002, PRD 42% de los votos, 90% del Senado. Año 2024, por quienes yo voté, por quienes apoyo y por quienes realmente son mis compañeros, PRM logra 90% del Senado con 59% de los votos. Existe una sobre representación. Yo por eso creo que valdría la pena debatir que el Senado ya no sea provincial, sino que sea regional, es decir, 3 por regiones con la misma cantidad que tenemos ahora mismo, que el ganador tenga entonces en cada una de esas regiones los primeros 2 senadores y el tercero que sea del segundo lugar. Eso significaría que ya no volveríamos a ver un 90% del Senado con el ganador. La Cámara de Diputados tiene otra dificultad, y es que aunque es plurinominal, proporcional, son circunscripciones pequeñas. Eso quiere decir que, por ejemplo, Distrito Nacional son 6 diputados, circunscripción 1, 5 diputados, circunscripción 2, 7 diputados, circunscripción 3. Eso obliga a que la votación que necesita un partido para entrar un diputado es 13% en la 1, 15% en la 2, 10% en la 3. Entonces, un partido que logra 8%, como fue el caso de Opción Democrática en la circunscripción 1, se queda completamente fuera a pesar de haber logrado una votación importante. Que yo creo que, de hecho, tenemos las circunscripciones más pequeñas de toda América Latina. No tiene sentido que el Distrito Nacional sean 3 circunscripciones, debería ser una sola de 18. Yo sé lo que piensa la audiencia, Yatzel, eso significaría que los que ganarían diputaciones serían todos del polígono central y eso dejaría fuera de representación a los lugares que están más en la periferia. Yo diría que eso es un error. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Sánchez Luperón, circunscripción 3, es una zona bastante populosa. Ahí hay una cantidad de votantes que quien quiera salir electo tiene que hablarles a ellos directamente. Cristo Rey, circunscripción 2 del Distrito Nacional actualmente, es una zona tan populosa que representa ahora mismo el 45% de esa demarcación, que el que quiera seguir siendo electo va a tener que igual hablarle a esos segmentos. Aunque sean 18 diputaciones en el Distrito Nacional, eso no deja de lado que todo el que quiera salir electo tiene que enfocarse en una zona específica. Al ser una sola plaza de 18 diputaciones, eso quiere decir que para entrar haría falta un 6,5%, que sigue siendo alto. No es verdad que entraría en partidos pequeños, pero repito, el que representa algo por encima del 5%, que es mayoritario, merece una curul. Ahora, Axel, yo no sé quién va a hacer esa reforma política electoral que tú mencionas, porque los partidos siempre se excluyen. Claro. Mira, no quieren ser sujetos obligados. Claro. En el Código Monetario y Financiero creo que se excluyeron. No rinden cuentas, no quieren decir de dónde obtienen los recursos, no hacen las declaraciones juradas. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que ellos reduzcan realmente el número eso es difícil. Por eso dije a la sociedad que tiene que presionar. Entonces, es difícil. Aquí tenemos
Vemos hoy un reporte que tiene la prensa que la mayor parte del presupuesto del Congreso se va en sueldos, en dietas, en barrilitos. Entonces, ese es el accionar y uno ve un gasto extraordinario para un país tan pequeño y una representación tan grande que lo que menos hace es representar la sociedad, los votantes. Claro, por eso cuando me preguntó quién haría esa reforma, yo respondí de inmediato la sociedad. ¿Por qué? Los políticos en países democráticos perfectibles como los nuestros, siempre reaccionan en base a lo que es la presión, en base a lo que son las exigencias. En el momento en que la ciudadanía tenga mayor conciencia sobre la importancia, sobre la pertinencia de transformar la institucionalidad política, entonces se ven más obligados esos mismos representantes a cambiarlos, aunque no sea su intención. Porque, por ejemplo, usted lo mencionó al inicio y ahora lo acaba de reiterar. República Dominicana tiene el subsidio partidario más alto de toda Centroamérica y el Caribe. Imagínate. Vamos a ponerlo en números para que entienda la audiencia. Exacto. 86 millones de dólares fueron entregados este año a los partidos políticos en República Dominicana. El más cercano que tenemos en la región, que es un país dolarizado con una economía bastante sólida, que es el caso de Panamá, le dio 54 millones de dólares. Entonces, cuando no se tiene que rendir cuentas sobre eso, porque... No nos rinden cuenta y nadie les exige. Entonces... ¿Cuál es el incentivo? A mantener eso. Entonces, ¿cuál es la forma de cambiar eso? Teniendo la discusión social. Y yo sé lo que pensarán algunos de la audiencia, Yatsel, pero tú eres político. ¿Cómo tú estás marcando la diferencia con los demás? Y yo lo explicaría de la siguiente forma. Creo tanto en la salud partidaria, institucional y republicana de nuestros países, que incluye el mío, República Dominicana, que creo que si seguimos cometiendo los errores que significaron el colapso partidario en otras latitudes, después estaremos lamentándolo aquí. Yo sé que desde luego hay muchos que quieren mantener un sistema que no funciona y que no rinde cuentas porque les da réditos, pero perder eso significa muchas veces perder el rumbo de la nación. Miren México, ahora mismo, no estoy hablando de quién ganó ni quién perdió, pero el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el PRI, que gobernó 70 años ahí sin salir. 70 años. 70 años. 70 años. Usted que es periodista, que durante muchísimo tiempo vio que ese era el referente, el modelo Claro. de todo el que hizo política en América Latina, quería ser partido. Quería ser como el PRI de El México. PRI acaba de sacar 9% de los votos, porque pensaron que esa vigencia era eterna. Se emborracharon de poder. Entonces uno debe evitar eso. Es difícil aprender en cabeza ajena, pero ahí es donde entran los medios de comunicación, ahí es donde entra la sociedad, ahí es donde entran los grupos de presión para que tengamos entonces una mejor partidocracia en el país, basada en formación, basada en institucionalidad, basada en rendición de cuentas, que pueda hablar más moralmente hacia los demás, para que también tengamos una economía que rinda más cuentas, una economía que no sea distorsionada y una economía que dependa del talento, no de la decisión de un funcionario en un cuarto con aire acondicionado. Bueno, ya hemos hablado un poco del país, pero obviamente que yo pienso que la República Dominicana, primero vamos de lo... En este caso hicimos lo particular primero y después vamos a ir a lo general, pero lo general influye sobre lo particular. Claro. En este caso, lo que pasa en el mundo influye en el país. Vamos a una pausa y con el permiso de nuestros invitados y los televidentes, y en breve regresamos con nuestro invitado y vamos a dar un vistazo de lo que está pasando también fuera del país que influye en la República Dominicana. Bueno, el licenciado Yaxel, yo te dije Yaxel Román, quien es abogado, experto en relaciones internacionales y en materia de desarrollo, también fue viceministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de CAP en línea. Yaxel, el tema internacional, y vámonos a uno que nos da directamente sobre la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con la República Dominicana, es el tema de Haití. Ahora está ocurriendo un cambio en Haití, que algunos, por ejemplo, vemos que se han reanudado los vuelos internacionales, que hay una comisión de transición, hay un primer ministro interino, hay una nueva canciller. Como que la ONU está poniendo el tema más presente en foros internacionales, la posible intervención en Haití. Kenia supuestamente enviará sus fuerzas en breve. Hablaban de 2 o 3 semanas, esas semanas como que ya se están acercando. Es decir, ¿tú ves algún futuro distinto a lo que hemos visto hasta ahora con relación al futuro de Haití, a lo que viene en ese país? Precisamente el día de hoy yo he publicado un artículo en Letras Libres de México que tiene el título El colapso haitiano, específicamente porque gran parte del error que ha cometido la comunidad internacional ha sido no saber diferenciar entre lo que es urgente
y lo que es importante. Durante mucho tiempo se hablaba únicamente de la pacificación de Haití, que es lo urgente, pero se olvidaba de lo importante, que es la solidez institucional. Entonces, ¿qué había pasado? Pero que una cosa no puede conseguirse sin la otra. Primero Exacto. hay que pacificar y luego fortalecer lo que está débil o lo que no existe. Pero si crearlo. solamente se pacifica y no se reforma la institucionalidad, entonces queda chueco. Por ejemplo, 2004-2016 estuvo la MINUSTA, que logró un nivel de relativa paz, pero se va la MINUSTA en 2016 y regresan las pandillas peor que nunca, porque no se hizo absolutamente nada en torno a lo que es el fortalecimiento institucional. Haití tiene un sistema de gobierno semipresidencial, en el cual el presidente es jefe de Estado y gobierno, pero delega algunos de los poderes de gobierno en un primer ministro que tiene que ser validado por el Parlamento. Eso funciona muy bien, relativamente bien, en Francia, pero no en un país como Haití, que no tiene cultura política, que no tiene partidos políticos, que no tiene una cultura de consenso. Y es por eso que frecuentemente los gobiernos caen, es por eso que frecuentemente los gobiernos no logran aprobar sus reformas, y es por eso que Haití, en el año 2019, hablamos antes del magnicidio, es más, vámonos un poquito más atrás, vámonos al 2009, para no incluir el terremoto. Haití no estaba radicalmente diferente a 1979, porque es la cultura de la parálisis. Yo sí tengo que ver de manera positiva dos cosas. Primero, que exista un intento de unidad nacional, que es el Consejo de Transición, que es el nuevo gabinete anunciado esta misma semana. Tengo también que ver positivamente que en las próximas 2 semanas estará el despliegue de Kenia, pero yo tengo que reivindicar lo que en su momento dijo la legendaria secretaria de Estado americana, Madeleine Albright, cuando se definió a sí misma como una optimista que se preocupa. Yo apuesto a lo mejor, pero tengo que reconocer que existen muchos obstáculos que pudieran significar lo peor. Así que se está hablando de elecciones en Haití en cuestión de los próximos 20 meses, pero para llegar a ese proceso, para llegar a esa votación, primero hay que desarticular las pandillas y después hay que ver cuál sería el gobierno que asuma. Y se podrán desarticular las pandillas, porque obviamente que quien gobierna Haití actualmente son las pandillas, con una lógica que yo no sé, pero obviamente que tienen que tener alguien los financia y con mucho dinero para que se mantenga. Claro, incluso han sido sancionados muchos de estos financistas por diversos países, más que todo Estados Unidos. República Dominicana fue el primero en sancionar. Canadá ha ido un poquito incluso más lejos, que creo que en ocasiones ha confundido a los que son víctimas de extorsión con los que son realmente financistas de las pandillas. Ahí hay expresidentes, hay ex primeros ministros, hay expresidentes del Senado de diversas formas. Pero ¿se pueden desarticular? Sí, y más aún cuando son este tipo de fuerzas. ¿Cómo es que han logrado esa vigencia de controlar el 87% de Puerto Príncipe? Haití no tiene ejército, pero no solamente no tiene ejército, la Policía Nacional está muy pobremente equipada. Hay una relación de 2-1 en torno a pandillas contra Policía Nacional, e incluso esa policía que existe no tiene armamento suficiente para combatirlos. Entonces hace falta lo que es este apoyo internacional, porque a lo mejor algunos en la audiencia dirán, Yatzel, pero no hubiese sido suficiente darle armamento a la Policía Nacional haitiana para que ellos combatieran a las pandillas. Con esa debilidad institucional, lamentablemente, darles ese tipo de armamento pudiera haber significado un tráfico mayor de armas. Así que, de nuevo, lo urgente, pacificar. Pero lo importante es una reforma institucional, de forma que el siguiente gobierno que asuma no tenga las debilidades que vieron Jean-Bertrand Aristide, René Preval, Michel Martelly y finalmente el finado Jovenel Moïse. Ok, mira, por otro lado, hemos visto que a nivel internacional, aunque distante, y dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la República Dominicana? El Parlamento, en las elecciones del Parlamento Europeo, Alemania, Francia y Austria, la derecha arrasó. ¿Cuál es el mensaje que esto tiene frente al mundo, frente a Europa y frente al mundo, y qué impacto podría tener eso? Son diversos tipos de derecha, porque por ejemplo en Alemania el partido triunfador es la Unión Demócrata Cristiana, que es de centro derecha, el partido liderado históricamente por Konrad Adenauer, por Helmut Kohl y por Angela Merkel. Es una derecha bien tradicional. Ahí lo que llamó la atención es que el segundo lugar fue peleado por el también histórico Partido Socialdemócrata, liderado por Willy Brandt en su momento, ahora por el canciller Olaf Scholz, pero que queda empate con el nacionalismo alemán. En Austria sí ganó el Partido de la Libertad, que es un partido tradicionalmente de derecha anti-inmigrante, pero es un partido que en 2 ocasiones ya ha participado en gobierno en Austria y ha sido respetuoso de la institucionalidad. Francia sí trajo una noticia bastante importante, y es que por primera vez el triunfo lo recibió el nacionalismo liderado por el Le Pen, la familia Le Pen específicamente, padre en su momento y ahora hija. Eso significó un margen de 15 puntos por encima del oficialismo de Emmanuel Macron, y a él convocar a elecciones anticipadas
legislativas que serán el 30 de junio. Es importante tomar en cuenta que Francia tiene un sistema como el que describí de Haití, que el presidente gobierna aparte del Parlamento, pero necesita la validez del Parlamento para su primer ministro. Por eso a veces hay primer ministro que no es del partido del gobierno. Vale la pena tomar en cuenta que la diputada francesa, por lo que es la circunscripción de América Latina, es dominicana. Precisamente aquí que votamos es más que todo en la zona de las Terrenas. Sabemos que la diputada es hija de un incluso muy respetado periodista del país, que es el señor Caruá específicamente, así que ella estará haciendo campaña aquí de diversas maneras, que se vota en las Terrenas, que es donde hay mayor cantidad de votantes franceses en República Dominicana. Ahora, el Parlamento Europeo, para explicar un poquito el funcionamiento, son 27 países que mandan delegaciones, sí, nacionales, pero que en el Parlamento se juntan por familias políticas. Está la centro-derecha, que es el Partido Popular Europeo, está la centro-izquierda, que es el Partido Socialistas y Demócratas, está el centro, que es el Partido Liberal y Demócrata, está el segmento más nacionalista, que es el Partido Identidad y Democracia, y está el segmento más conservador, que se llama Conservadores y Reformistas, están también más comunistas, están también más ecologistas, y estos definen la Comisión Europea, que es el equivalente al gabinete de la Unión Europea, que tiene la presidencia de dicho espacio, que actualmente la tiene Ursula von der Leyen, que es alemana, era la ministra de Defensa de Alemania y que ha logrado pues un nivel de liderazgo, a pesar de que en su momento la llamaban una burócrata aburrida, ha mostrado que sí supo manejar la Unión Europea al punto de que su partido, que es la centro derecha, fue el que más creció en estas elecciones. Volviendo ya un poquito más a los países del área, vimos elecciones en México, por primera vez una mujer. Está el reto de las elecciones en Venezuela, caramba, que no sé, y en Estados Unidos. ¿Qué tú vislumbras, qué podemos esperar de eso que viene en este año? La razón por la que me reí un poco cuando mencionó México es porque, de nuevo, el país de la dictadura perfecta, como le llamaban, tiene una muy rica literatura sobre lo que llamaban la soledad del poder, en el sentido de que aunque el PRI se mantuvo 7 décadas, como no había reelección de ninguna manera, en el momento en que asumía el siguiente presidente, lo dejaban solo. Dejaba completamente solo a su antecesor, incluso terminaban siendo enemigos. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dicho que eso no será de esa forma, sino que por el contrario mantendrá toda la cordialidad con quien es su líder político. Sin embargo, hay 7 décadas de historia que le juegan un poquito en contra a ello. Incluso, yendo más allá de México, el único caso que me llega a la mente de un delfín que no se peleó con su líder es el caso de Dilma Rousseff y Lula da Silva, porque en el caso de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos eso fue inmediato. En el caso de Rafael Correa y Lenín Moreno eso fue inmediato. Y aquí también. Sí, definitivamente, que de hecho me río un poquito, porque en una ocasión Rafael Correa entrevistó a Leonel Fernández y yo me quedé esperando que le preguntara a Rafael Correa a Leonel, malos que nos salieron nuestros delfines, pero no le puso el tema. En el caso de Venezuela, que es ahora el 28 de julio, ahí lo que hay es un autoritarismo competitivo. Qué pena. Ahí no hay libertad real, sin embargo, todo apunta a que si hay una mínima de libertad para la votación, habría una victoria opositora y eso significaría... Sí, pero ¿cómo llegar a eso? Claro. Ese es el punto. Claro, sí tengo que mencionar... ¿Y en Estados Unidos qué? En Estados Unidos es un sistema muy distinto, se parece más al parlamentarismo, pero ahí lo que hay que ver son las competencias demográficas y las competencias regionales. Algo a tomar en cuenta es que los dominicanos, que durante las últimas décadas habían sido muy mayoritariamente demócratas, cada vez están votando en mayor número republicano. No es mayoritario, pero sí suficiente para cambiar uno que otro resultado. Por ejemplo, en la Florida, que es un estado tradicionalmente competitivo. Por ejemplo, en Pensilvania, que es cada vez un estado mayormente competitivo en ese orden. Son los 2 candidatos más viejos que se habrán enfrentado en Estados Unidos, similar a las elecciones de 1990 en República Dominicana, que fueron 2 octogenarios. Bosch y Balaguer en ese momento, pero desde luego ahí lo importante es que los intereses de los dominicanos sean realmente presentes en lo que es la agenda exterior, al punto de que el año que viene tenemos la Cumbre de las Américas en Santo Domingo, lo cual significará probablemente el primer viaje de un presidente americano a República Dominicana mientras está en ejercicio. Vale la pena así mencionar que el mismo día de la votación federal americana vota nuestro vecino también inmediato, que es Puerto Rico, un territorio no incorporado. Ahí residen alrededor de 45,000 dominicanos. Allá también impacta lo que sucede, y lo que vimos recientemente es que el gobernador en ejercicio, Pedro Pierluisi, fue derrotado en las primarias de su anexionista
Partido Nuevo Progresista, que busca hacer el Estado 51, por Jennifer González, que es la representante ante el Congreso americano sin derecho a voto, pero que es una persona que en todo momento ha buscado el apoyo de los dominicanos, que son más que todo un segmento votante en San Juan, más que todo la zona de Santurce. Un saludo a los dominicanos que nos ven en todos estos lugares que he mencionado, que estoy seguro que le están dando seguimiento el día de hoy. Bueno, Axel, el tema de Israel, que no se ha quedado nadie indiferente, cuentan con el apoyo, bueno, de muchos países de Occidente, pero también Occidente ya ha comenzado a criticar la política que está implementando Netanyahu en la Franja de Gaza, donde por el exterminio de Hamas, pues han sacrificado a miles de mujeres y de niños en esa matanza. Y de hecho ya Sudáfrica fue a un tribunal de La Haya para exponer el tema. ¿Qué se puede esperar de esa zona conflictiva? Es importante tomar en cuenta que Israel, a diferencia de sus pares en el Medio Oriente, es una democracia en el sentido occidental, entonces no es monolítico el gobierno. Hay diversidad de opiniones, hay diversidad de propuestas. Incluso el gobierno de Benjamín Netanyahu, en esta ocasión, que inicia con una coalición mayormente conservadora, teniendo que buscar el apoyo de los segmentos más ortodoxos, invitó a lo que era un gobierno de unidad nacional a los segmentos opositores a él, con el general Benny Gantz, que era su ministro de guerra en el gabinete de este conflicto. Pero Benny Gantz esta misma semana ha renunciado al cargo de ministro de guerra y ha dicho que su partido demanda la celebración de elecciones anticipadas porque ya perdieron la confianza en lo que es el gobierno de Benjamín Netanyahu. Eso no quiere decir que hay una diferencia radical de opiniones entre un lado y otro, porque incluso Benny Gantz fue el jefe de Estado Mayor Conjunto en Israel, es una persona de mucha tradición bélica. Sin embargo, lo que hay es una diferencia de abordaje, que es lo que incluso también está pasando cada vez más en el occidente. Lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, de personas que no ponen en duda el derecho de Israel a defenderse, como no lo pongo yo ni por un segundo, pero sí muestran preocupación por lo que pudieran ser algunos excesos, fruto de segmentos más extremistas dentro de la coalición oficialista. Israel, para que se entienda un poquito, tiene un sistema también de gobierno parlamentario, son 120 diputados que se eligen en una circunscripción nacional, se necesitan entonces 61 apoyos para formar gobierno, pero hay un umbral de entrada que es de alrededor de 1.5% de los votos. Eso quiere decir que la dispersión es tan grande que las negociaciones tienen que ser muy amplias. Entonces, aunque Benjamín Netanyahu no era de una línea, vamos a decir, proclive a los asentamientos en la Franja de Gaza, sí se vio obligado a incluir en su gobierno, para poder formar gabinete, a segmentos más ortodoxos que lo ven como un tema religioso. Entonces, el tema democrático en Israel impacta muchísimo en lo que son las decisiones, pero ahora vamos a ver si finalmente se hacen elecciones, que sería algo, vamos a decir, bastante complejo, porque elecciones en medio de guerra, a pesar de que no es inédito, pero sí bastante complejo, porque imaginen, se vota, pero después el proceso de negociación para formar gobierno, incluso Ucrania debía tener elecciones este año, pero no lo hizo porque durante la ley marcial, fruto de la guerra, no se celebran elecciones. Rusia sí hizo elecciones, obviamente, pero ahí no había ningún tipo de posibilidad, de duda de relevo. Sobre lo que Bueno, Yaxel, ha sido un gran placer de verdad conversar contigo en esta mañana. Hemos hablado de temas locales y de temas internacionales, otra visión. Qué bueno que hayan jóvenes preparados y con experiencia, y compartirla, y esto enriquece pues el debate y también nos da muchas informaciones importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia. Bueno, vamos ahora a una pausa y en breve retornamos con la despedida, la recta final de Telematutino 11 en esta mañana.